Es una tierra nueva, es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Segunda de Corintios 7, capítulo 10, dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que del mundo produce la muerte. Bueno, quiero darte un poco el contexto en el que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, y quiero que te devuelvas conmigo al versículo 4. El apóstol Pablo está escribiendo una carta, esta carta que es segunda de Corinto, pero hace referencia a otra carta, ¿sí?, que él había enviado, que no está en el canon bíblico. Es decir, es una carta que se embolató en el camino, va para allá, viene para acá. Esa carta no está, pero hace referencia en ella a algunos sucesos como iglesia, porque esta ya es la iglesia. Cuando usted va al libro de Hechos, en Hechos 18, usted ve que el apóstol Pablo deja un lugar y se va a Corinto y planta esta iglesia. Y le está hablando a los líderes y a las personas de esta iglesia y les dice lo siguiente, versículo 4. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes, ¿sí? Porque los apóstoles también eran seres humanos que sentían y que se relacionaban. Dice: estoy muy animado, en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Yo le voy a decir la verdad, esta no ha sido una semana fácil para mí. ¿Alguien ha tenido una semana difícil como yo? Gloria a Dios, Dios los bendiga, ¿sí? Dios nos va a dar hoy fortaleza. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice el apóstol Pablo, que en medio de las aflicciones se desbordaba su alegría. O sea, la tristeza y la alegría muchas veces están juntas, se necesitan en sí. Quiero saltarme ahí, un versículo más adelante, dice: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, así como usted y yo esta semana. Conflictos por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Dígale al que tiene al lado: gracias por consolarme. Dígale al que tiene al otro lado: gracias por estar ahí. Usted sabe que la palabra dice que las personas son importantes. Las personas que tenemos al lado pueden obrar para bien o para mal. De hecho, hoy muchos estudios, muchos comentarios, muchos posts hacen referencia a personas tóxicas, ¿sí?, y a personas saludables que nos alimentan o no. Y me encanta cómo el apóstol Pablo dice que en medio de esas aflicciones, que Tito hubiese llegado, alegró la vida del apóstol, ¿sí? Y seguramente usted y yo vamos a alegrar la vida de alguien, o alguien va a alegrar la vida de nosotros. ¿Cuándo? Cuando aparezca la tristeza o cuando las tribulaciones y las cosas del día a día no vayan tan bien. Dice: nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Escuche esto, la palabra está diciendo que Tito había sido consuelo para Pablo, pero que el consuelo de Tito se había desplazado a los demás, y que los demás habían sido de consuelo también para el otro, ¿sí? O sea, el consuelo, la alegría era una cadena, y usted no sabe cuándo una sonrisa suya va a alegrar a alguien, ¿sí? Por eso es muy especial tener que hablar de tristeza, pero tener que devolverme para hablar de la tristeza, conectando con la alegría. Dice ahí más adelante: él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí. Diga que tienen yo quiero preocuparme más por ti. Mire lo que dice: y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llena ¿de qué? De alegría. Cuando alguien se preocupa por ti, eso a ti te alegra. Mira, hay un porcentaje grande de las personas que se van de una iglesia porque nadie les puso cuidado. Perdóneme si usted viene al primer servicio y no lo saludan. Todos los siervos llegan a correr. De hecho, acabamos de incluir en nuestra cultura un punto que se llama soy amable. Dígale que te al lado, sígale, soy amable. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque a veces se nos pasa, estamos corriendo y se nos olvida quién está al lado. Pasamos rápido, están arreglando el servicio para que usted esté contento, pero allá le hicieron mala cara. Y si aparte de eso le dejaron la cara a testimonio. O sea, ¿qué hacemos? Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que las personas esperaban que los alegraran. Dice, me llenó de alegría. Y mira ahora lo que dice el apóstol Pablo, eso me encanta. Porque así me siento yo cuando mando algunos WhatsApp a mis líderes. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Tan chévere. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había, ¿qué? Entristecido. ¿Usted ha tenido una persona que lo haya entristecido? Cierre los ojos y dígale, Señor, te doy gracias por esa persona. Porque muchas personas que te han entristecido son herramientas de Dios. Hay unas que entristecen por entristecer, o sea, son cuervos, ¿sí? Pero hay otras que te entristecen porque te dicen la verdad. Y la verdad muchas veces entristece. De hecho, la palabra dice que acerca de la disciplina, nadie quiere ser disciplinado, pero que la disciplina después causa bendición, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo está hablando de esta carta perdida y está diciendo que esa exhortación los entristeció. Quiere decir esto que los seres humanos convivimos con la tristeza. Hace parte de todos nuestros días. De hecho, los que tenemos hijos lo vemos más rápido. Porque nuestros hijos, hay una etapa donde ellos solo juegan y si descansan vuelven y juegan. Y uno dice, ya no más. No, estoy triste. Y uno dice, pues desentristécete. ¿Sí? Porque uno dice, ¿qué más hago? ¿Sí? ¿Dónde se descarga? No sé, uno no sabe qué hacer a veces. Pero todos los seres humanos vivimos dificultades, ¿sí? Necesitamos de otros, como lo deja ver el apóstol Pablo. Y vamos a enfrentarnos a la tristeza. La tristeza es una emoción que normalmente se produce ante la pérdida de algo. Es decir, algo se perdió, algo no pasó o algo no pude hacer. ¿Sí? Cuando ese suceso ocurre, aparece la tristeza. ¿Sí? De acuerdo como lo hemos venido aprendiendo, mi sistema de valoración me va a ayudar a llevar esa tristeza o no a llevarla. ¿Sí? En la definición dice, es una emoción que se produce ante la pérdida de algo, alguien o la no consecución de algo conforme a unas expectativas. Diga conmigo, expectativa. Y esto hace que tengamos que enfrentarnos a algo nuevo. Es decir, yo quería verde, pero llegó rojo. ¿Sí? Más de uno hizo esa expertación, ¿no? O yo quería rojo y llegó verde. ¿Sí? Y esa es una nueva realidad. La tristeza es una emoción que nos permite enfrentar sí o sí un cambio. Y todos en la vida, grandes, pequeños, gorditos, flaquitos, vamos a enfrentarnos una vez en la vida, o varias veces la verdad, a tener que resolver la tristeza que nos enfrenta a decidir por algo nuevo. Y muchas veces esa tristeza es buena. Yo diría que la mayoría de veces. Creo que la tristeza es una de las emociones más útiles para que un cristiano madure. Ahora, ¿qué dice Dios de la tristeza? ¿Y qué dice la palabra de la tristeza? Porque siempre me gusta afirmar que Dios es un Dios que siente, es una persona, pero Dios no es un Dios emocional. Ojo, Dios tiene todas nuestras emociones, las conoce. ¿Sí? Y déjeme se lo muestro de esta manera. Jueces 10:16 dice, entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor. Escuche esto es profético, para que usted pueda entender lo que está pasando ahora en noticias. Hay un pueblo que está haciendo las cosas mal, ¿sí? Pero que se tiene que volver a Dios. Y por eso tienen que pasar muchas de estas cosas. Cierro paréntesis. Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor. Y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. O sea, Dios se entristecía de su pueblo. Dios se entristece. Este Dios, el Dios del Antiguo Testamento, estaba diciendo, a causa del sufrimiento de mi pueblo me pongo triste. O sea que la tristeza es una emoción que Dios también adquiere.
Vamos al Nuevo Testamento, Marcos 14, versículo 32. Este es un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús está subiendo y dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras que yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando los dejó ahí y se fue a orar, comenzó a sentir temor, ya hablamos de él. ¿Y qué más sintió? Tristeza. Pero era Jesús, era Dios, pero era hombre. Y en su perfecta humanidad estaba experimentando el temor y la tristeza. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a pasar. Él sabía que su realidad actual iba a cambiar. ¿Sí? Es como, voy a ponerle este ejemplo. Usted está soltero, ¿hay más solteros acá? Levanten la mano, yo hago publicidad política pagada. ¿Listo? ¿Solteros ya los vieron? Listo, ya. ¿Listo? ¿Y solteras también? Bueno. Después no digan que no le avisaron, ¿sí o no? Usted está soltero, ora y llega la idónea, ¿sí? Y entonces usted se va a casar. Usted ese día está asustado. Está contento, claro, está pensando en la luna de miel, pero usted ya está, usted sabe que su realidad va a cambiar. Usted al otro día ya no se va a levantar solo. Un león, una leona lo van a levantar. Su realidad cambia. Ahora, volvamos a lo serio. Jesús se está enfrentando a cambiar su realidad. Jesús se está enfrentando a saber que va a ir a la cruz. ¿Había razón para entristecerse? Claro. ¿Y Jesús qué hacía? Lo expresaba. ¿Cómo? En oración. Dice, Pedro, Jacobo y Juan. Y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Y qué hizo con su tristeza? La expresó. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Y cualquiera decía, pastor, pero eso no es depresión. Escúchame esto. Entre tristeza y depresión hay un camino. Pero lo que usted recibe hoy de la palabra es que usted aprenda a manejarlo primero para que no llegue a lo segundo. Porque en la tristeza, ¿sí? Como usted valore, como usted procese, o el diablo aprovecha y oprime y lo lleva a la depresión, o usted se fortalece y se levanta y sale a la alegría y el gozo de la salvación del Señor. Amén. No es solo una decisión, es un proceso, créamelo, yo se lo entiendo. Jesús estaba buscando a sus discípulos, no fue solo. Mira el que tiene al lado. Yo quiero recordarle, usted no está solo. ¿Por qué? Porque cuando usted enfrenta la tristeza solo, entra en un campo peligroso. Ella tiene una etapa de soledad, ¿sí? Natural. Pero si usted se queda solo, allí es donde el enemigo aprovecha, ¿sí? Lo bombardea, lo oprime y usted se deprime. Pero si la tristeza, como Jesús nos lo muestra en su humanidad, es procesada sanamente, entonces usted va a usar la tristeza para ir formando su carácter de cara a la nueva realidad que Dios le da. Ese susto, esa tristeza de perder la soltería, vuelvo al ejemplo anterior, después se va a ver gratificada con una persona al lado. ¿Sí? Es un proceso. Entonces la tristeza es una emoción, ¿sí? Que es bíblica, que Dios la siente, que Jesús la sintió, pero que además de esto, el Espíritu Santo, ¿sí? Necesita garantizar que tú y yo no la provoquemos. Escúchame esto, Efesios 4, versículo 30. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Escuche esto. Dios sabe que nosotros nos vamos a entristecer. Dios sabe que Él se entristece cuando nos ve a nosotros en pecado, cuando nos ve a nosotros entrando y saliendo. Mire, yo le digo esto. Usted puede cambiar de lugar para que no lo vean, ¿sí? Usted puede cambiar de lugar para sentirse menos culpable, ¿sí? Pero el pecado es pecado. Y por más que usted intente ocultarlo a la luz de Dios, no hay nada que lo pueda ocultar. Y hay cosas que aunque se demoran por la física misericordia de Dios, un día estallan. Por tanto, uno de los elementos que entristecen al Espíritu Santo
es nuestro pecado. Escuche lo que dice Pablo en Efesios. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Mire, de todas las emociones, todas tienen que ver con el reino, con la salvación, con esto. Pero la tristeza está directamente ligada con el proceso de santificación suyo y mío. ¿Para llevarnos a qué? A la salvación. Uno podría decir, no, pastor, usted está volviendo muchas emociones, mucha psicología. No, yo te estoy hablando de doctrina básica del Evangelio. La tristeza es la emoción que más produce santificación en nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra, que Él nos sella con el Espíritu Santo de Dios, al cual no debemos entristecer con nuestro pecado, porque Dios nos selló para el día de su salvación. Y mire lo que sigue diciendo: arrojen de ustedes toda la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Tome esta mano conmigo, levante su mano acá, ábrala, ¿sí? Empúñela ahora, ¿sí? Y en un acto simbólico de fe dígale: Señor, yo te entrego hoy mi pecado, mi amargura, mi enojo, mi ira, mis gritos, mis calumnias y todo tipo de maldad. Los lanzo ahora en el nombre de Jesús. Y láncelos allá lejos en el nombre de Jesús. Dice el versículo 32, al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes, ¿por medio de quién? De Cristo. Mire, la tristeza, bíblicamente, cuando usted la encuentra, hace parte de nuestra relación con Dios. Y por eso hay momentos donde nosotros tenemos que acercarnos y vamos a salir tristes. ¿Por qué? Porque Dios está produciendo un cambio. Dios está produciendo algo nuevo. Dios está produciendo algo que quiere para mí. Pero es Dios quien cambia esa tristeza de la manera correcta. Porque muchas veces como hombres hemos intentado cambiar la tristeza supliéndola por nuestros deseos carnales y nuestros gustos. Entonces la hemos tratado de cambiar, estoy triste, y antes, ¿sí? En el inframundo antes, ¿cierto? Uno iba y quería dejar de estar triste y entonces compraba una botella de licor, ¿cierto? Y la ponía. Y sirvan otra, y sirvan otra. O antes, tú buscabas el refugio en la inmoralidad sexual, en la promiscuidad. O antes tú buscabas en exacerbar un deseo de tu carne, en comprar, en gastar, ¿sí? No sé cuál sea. Pero lo que la palabra está diciendo acá es que la tristeza causa algo muy diferente. La tristeza que viene de Dios es tristeza para salvación, no para muerte. Y tú y yo necesitamos aprender a estar tristes. Hay una película que he mencionado, que he usado acá las imágenes y todo, que es esta de Inside Out, donde cada emoción es representada, ¿sí? Intensamente se llama. Y la emoción que resuelve la película se llama tristeza. Que tiene que tomar de la mano a la alegría y decirle, no todo es alegre. A veces hay que estar tristes, a veces hay que llorar para poder resolver y solucionar. Porque luego Dios no nos llama a eso. Luego Dios nos dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se arrodilla, se humilla y ora, clama a mí. ¿Y cómo clama uno? Uno clama desgarrándose con todo. Hay un elemento muy especial en el Antiguo Testamento que mostraba el proceso de la tristeza, cómo se procesaba, y del luto y del duelo. Y es que en el Antiguo Testamento se usaba mucho el rasgarse las vestiduras. Y David era uno de esos hombres, dice la palabra además, que era un hombre con el corazón conforme al de Dios, que solía rasgarse las vestiduras muchas veces. Ahora, cuando yo leo eso, tomo la referencia del hombre conforme al corazón de Dios y voy y veo a David, no fue una, ni fueron dos, fueron 3, 4 veces. Porque lo que hacía que el corazón de David fuera conforme al de Dios era que sabía enfrentar sus emociones y siempre las llevaba a su altar. Los salmos, acabamos de pasar en experiencia bíblica por los salmos, nos dejan ver la experiencia de la tristeza expresada correctamente. El Salmo 51 refiere a la oración de David posterior a,
yo creo que ninguno de nosotros ha hecho esa embarrada tan grande, ¿sí? Había acabado de acostarse con una mujer a la que había visto por la azotea, le había mirado por una ventana, ¿sí? Se acostó con ella, mandó al esposo a pararse en el frente de batalla para que lo mataran y estaba embarazada. Se había hecho hasta para vender David. ¿Sí? Pero la actitud de David no fue negar lo que estaba pasando. Fue darse cuenta delante de Dios cuando fue llamado y decir, estás en pecado. El profeta lo exhorta y le dice, estás en pecado. Además me encanta Natán cuando usted va ahí a 2 de Samuel 12 y usted ve a Natán dorándole cómo decirle que él era un pecador. Y él le dice, había una vez un hombre que hacía esto. ¿Qué te parece, David? Y David dice, terrible. Bueno, ese hombre eres tú. Ay. Por eso en nuestros discipulados tenemos una condición, especialmente en discipulado emocionalmente sano. No hablamos de los primos, no hablamos del vecino, hablamos de ti. Porque, pastor, es que mire, había un señor que vive por mi casa. Pastor, mire, la vecina usted viera. No, no me interesa, me interesas tú. ¿Sabes qué tenía David? David ya no hablaba en tercera persona, hablaba en primera. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque al final David sabía quién era su Dios. Vaya conmigo a 2 de Samuel 12, versículo 16. Dice que David se da cuenta de esto y entonces empieza a enfrentarse a la tristeza. 2 de Samuel 12, versículo 16 dice, David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Estaba sumido en la tristeza. Créame, en este momento donde está David, David está en esta raya de la tristeza y en esta raya está la depresión. ¿Sí? O sea, si usted no sabe enfrentar su tristeza, porque créame, todos podemos estar tristes. Y todos en algún momento vamos a pasar la raya y a estar como deprimidos. Pero nosotros tenemos el entendimiento de la palabra para saber para qué es esa tristeza. ¿Sí? Escuche lo que dice David. Dice que David se puso a rogar a Dios por él. ¿Por quién estaba rogando David? Por el hijo de aquella mujer que estaba pagando el precio del pecado de David y de esa mujer. Mire, usted dice, pero qué duro Dios, pues dele duro a David y a ella. ¿Por qué el niño? Cuando usted lo mira a la luz de la palabra, usted dice, no fue contra el niño. El niño era abrazado por su padre y era llevado al cielo. Pero el dolor y la tristeza que tenían que enfrentar su padre y su madre eran únicos. El niño estaba bien. Usted y yo partimos y ya. Pero el que queda con el dolor necesita ser procesado. Por eso muchas veces cuando tenemos que despedirnos de nuestros seres queridos, ellos van en paz. Pero como no entendemos la muerte bíblicamente, entonces le tenemos miedo y el apego y todo lo natural que se genera en una relación nos parte en dos. Y muchas veces Dios lo permite solo para tratar contigo. Porque el juicio de esto no fue sobre el niño, fue sobre David y aquella mujer. ¿Sí? Y aquí David, ¿qué estaba haciendo David? Enfrentándose. Ya se había arrepentido, ya Natán lo había exhortado y ya le había entendido que había pecado. Y como había pecado tenía que salir de allí, pero estaba en su profundo dolor porque cuando Natán le dice, tú has pecado, también le dice, Dios te va a quitar ese hijo. Y David sabía que cuando Dios habla, es así. Y mire, yo le digo esto, ¿cómo se lo digo? Como Natán, para su primo, no para usted. Todos pecamos, ¿sí? Somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz, pero todos pecamos. Pero no abuse de la misericordia de Dios al esperarlo a usted pecando, porque llegará un momento donde Dios va a traer juicio. No abuses de la gracia que Dios tiene para contigo para seguir pecando. Hoy es un día de arrepentimiento, porque la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento.
Y si no lo está produciendo, no lo estamos entendiendo. Mire, David está hablando acá y dice que estaba tirado en el suelo. Ya sabía que el niño iba a morir, pero él estaba en su tristeza clamando ¿qué? Misericordia. Él sabía que su Dios era lento para la ira. Y que a pesar de que había anunciado, él quería mover el corazón de Dios. Él con su tristeza quería decir, yo ya me arrepentí, Señor. ¿Sí? Yo quiero que tú cambies eso. Yo pienso en David, triste, rasgándose las vestiduras, roto. Y digo, ¿qué más le pediría al Señor? La palabra no nos deja ver todo. Pero dice, los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara. ¿Cómo lo verían de mal? ¿Cómo lo verían de triste? Hoy fuimos a visitar a un amigo que está ahora en una unidad de cuidados intensivos y cuando Carlos llegó, le dije, ¿cómo está? Y me dijo, está muy mal. ¿Por qué? Porque todo lo que le pasa a nuestros hijos nos lastima, nos duele. Y allí sabes que está esperando la gente, que tú estés. Porque algo que me dejó ver la palabra cuando paso el filtro de esta emoción es que esta emoción necesita del cuerpo. Esta emoción necesita que tú estés ahí. Esta emoción necesita, tal vez que no hables, pero que estés ahí. Porque cuando el dolor y la tristeza llegan, como Jesús lo decía, uno se siente morir. Y yo te voy a decir esto, no estás pecando cuando te sientes morir, es un sentimiento. Lo que pasa es que en la manera en que empiezas a resolverlo, es lo que te va a dar la capacidad de no caer en pecado, de no caer en lo profundo, sino de salir de ese hueco. Y para eso necesitas un cuerpo. Para eso necesitas alguien más. Son muchas las referencias. El Señor dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Dos pueden sostenerse juntos, uno solo, ¿cómo lo va a hacer? Dios necesita que no andemos solos. David no estaba solo, pero estaba pasando un momento de infinita tristeza. Y sabes, yo que creo que también estaba en esa oración, porque nosotros los cristianos podemos confundir esta primera etapa de la tristeza, que se llama la negación. Y es, yo no me quiero enfrentar a ese dolor. Yo quiero más bien, si el dolor está ahí, pasar por aquí. ¿Sí o no? Si aquel que me lastimó está muy cerca, yo quiero evitarlo. Yo he visto mujeres batallando con la fertilidad. Y hay algo que nuestra pastora una vez nos ministraba en su proceso, que ellos han visto un milagro en la fertilidad y todo lo demás. Y hay una referencia bíblica que habla de una mujer que se llamaba Penina. Y hay mujeres que hasta que no pasen su tristeza, como aquella Penina, de ver a otras mujeres embarazadas mientras ellas no van a poder ser sanas. Entonces cuando tú, mujer, estás viendo a esa mujer que está embarazada y tú te estás doliendo más a ti por el embarazo de ella que por lo que viene para ti, no vas a poder pasar el proceso. Porque hasta que tú no lo veas y estés sana, no va a llegar lo otro. Pero esa línea para nosotros en Cristo de la negación es muy delgada. Porque ¿cuál es el problema? Que usted y yo conocemos a Dios, que tenemos fe, que tenemos promesas, que a veces las entendemos mal además, ¿sí? Que a veces las interpretamos mal, que a veces le damos el valor profético equivocado a una palabra que Dios nos dio, a un sueño que tuvimos, a una visión que tuvimos. Y tal vez lo que Dios nos mostró ha sido claro y se está cumpliendo, pero yo lo quiero ver a mi forma. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una negación. Pero entre la negación y la fe hay una línea delgada que solo el Espíritu Santo te puede llevar a traspasar. David acá se rasgaba las vestiduras y oraba porque quería que su hijo viviera, o sea, era un niño. Independientemente de nuestro pecado, cuando uno tiene un hijo, pues uno se aferra a él. De hecho, tú pierdes tus padres y quedas huérfano. Tú pierdes tu esposa o esposo, quedas viudo, pero tú pierdes un hijo y no tiene nombre. Solo Dios sabe qué significa. Y nosotros no podemos pretender pasar esa tristeza como si nada. Cada circunstancia, cada situación que nos entristece, tiene un proceso diferente. David estaba pasando su proceso. Las personas que lo veían estaban tratando de ayudarle. Dice la palabra, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Estaba viviendo un proceso. Su tristeza lo estaba acongojando. Ahora,
Yo quiero que usted entienda esto. En la mayoría de las veces, muchas de nuestras tristezas, muchas, no todas, pero muchas de nuestras tristezas vienen producto de nuestro pecado. Y cuando vienen producto de nuestro pecado, es necesario esa tristeza. Porque si usted peca y no se entristece, usted tiene que volver cada domingo a pasar al frente y decir, yo necesito recibir a Jesucristo. Porque si usted peca y lo que viene es, chévere, bueno, Señor, me arrepiento, y al otro día vuelve y peca, usted se volvió un pecador contumaz. Y ahí ya su corazón se encalleció, se endureció. Y ahí lo que usted se tiene que preguntar es si usted es salvo. Porque aunque la salvación no se pierde, porque usted no puede perder lo que no ha recibido. Pero si usted lo ha recibido, entonces su procura diaria, ¿cuál es? La santidad, el arrepentimiento. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en la vida de David. Y está pasando de la negación. Mire, para darle un ejemplo, una de las circunstancias o situaciones que más negamos como pueblo de Dios, pero que más nos afecta, ¿sí?, a la hora de la tristeza, es la paternidad. ¿Quiénes somos padres acá? Bueno, y madres también, ¿no? Operan en el mismo sentido. Cada persona que es padre sabe que no somos perfectos. Si yo pidiera la pregunta, levante la mano los padres perfectos, pues no los hay. Si mi viejo se equivocó conmigo, créame, yo hago el mayor esfuerzo, pero me equivoco con los míos. Por tanto, la paternidad siempre va a tener un vacío que entristece. Va a tener un faltante en cualquiera de las tres que siempre le he predicado. Pero si usted lo niega, ¿sí?, y no lo procesa, esa tristeza va a causar problemas en sus relaciones. Va a causar problemas en su avanzar en Cristo. ¿Que cuánto dura? Uy, esto dura bastante. Hasta que usted aprende a vivir como hijo y no como huérfano. Porque los hijos de Dios nos entristecemos. Pero los huérfanos se entristecen y entran en la autoconmiseración. Y se vuelven víctimas. Y nunca salen del círculo. Porque la tristeza no es usada para salir, sino para hundirla. Y ahí es donde el diablo aprovecha. Usted le entrega su emoción al diablo y el diablo hace fiesta. Y lo deprime, lo oprime. Y después obviamente tenemos que dar una vuelta más larga. ¿Sí? Bueno, volvamos a David. Segunda de Samuel 12:20 dice, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Y uno dice, ¿qué pasó? Si estaba deprimido, estaba ahí triste. Y ahora se levantó, se bañó, hizo de todo. Seguro fue que el milagro del niño, el niño no se murió. No, esta es la reacción porque el niño murió. Wow. Espera, pastor, no, yo a ese nivel no llego, yo tampoco. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios y procesaba la tristeza de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces lo que hace David es que el niño fallece y mire la respuesta ahí en el versículo 22. Los amigos dijeron, pero pues no estabas llorando, ¿sí? Y ahora ya te vas a bañar y te vas a ir a adorar. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. ¿Sabe quién era ese? Era un hombre que en la tristeza sabía y conocía a su Dios. Y cuando usted y yo tenemos una relación con Dios y nos entristecemos, sabemos quién es Dios. Y por eso nos podemos dar la licencia de entristecernos, de berrear, de llorar y decir, estoy triste. Porque de hecho en todos los estudios de las emociones relacionados con cómo gesticulamos, la tristeza se ve. Es más, a veces la tristeza se siente. Hay dolores tan profundos que usted mira a la persona y dice, está triste, algo le pasa, algo le está pasando. Pero Dios necesita que nosotros pasemos de esa negación, procesemos el enojo de la pérdida de aquello que cambió en nuestra vida, ¿sí? Voy a ponerle otro ejemplo. Nadie se casa para divorciarse. Nadie. De hecho, Dios aborrece el divorcio.
pero por nuestro orgullo, nuestra necedad, nuestra dureza, nos hemos tenido que enfrentar a rupturas. Y nos hemos enojado con Dios, porque algunos sienten que hicieron las cosas bien y el otro no. Pero Dios, cuando tú procesas el perdón, cuando tú procesas arrepentimiento, Dios va sacando esto. David ya había hecho el proceso. Mira lo que dice David en el Salmo 31. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. David era un hombre que sabía procesar su tristeza. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántos salmos tienes para escribir? ¿Cuántos salmos tú necesitas escribir con tus tristezas? Antes de descargarlas sobre otros que no tienen la culpa. Antes de frenar tu vida lleno de autoconmiseración, cuando tienes un Dios que ya te ha dicho, ahí en esa tristeza, yo estoy. Yo voy a orar. Búscame. Búscame. Salmo 31:14, más adelante, David dice, escuche esto, yo quiero que usted me entienda que procesar la tristeza no es algo fácil. Creo que esto daría para una serie completa, pero te estoy tratando de dar unos puntos bíblicos claves para que tú entiendas que cuando estés triste hay una salida. Y hay una forma de irlo procesando y entendiendo y quitándole las mentiras al diablo del engaño. Hay personas acá que van de retiro hoy, ¿cierto? Levanten su mano. Dios los bendiga. Ahora vamos a orar por ustedes. ¿Sabe qué están haciendo ellos? Están diciendo, he estado triste, estuve triste, pero hoy voy a ir a procesar, a equiparme para que cuando vuelva a estar triste, Dios haga lo que tiene que hacer en mí. Están diciendo, no me conformo. David escribía su salmo y le dejó de tarea que escriba su salmo. Declaraba su tristeza, pero mira lo que dice más adelante, Salmo 31:14. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. ¿Sabes por qué el estudio de las emociones necesita una correcta teología? Necesita un fundamento doctrinal. Porque cuando la tristeza llega a gobernar, tus emociones olvidan la verdad. Y si tú no tienes el fundamento de la santificación, de la redención, de la vida eterna, de para qué estás en este mundo, entonces la tristeza toma control y se va y te mata. Pero si tú aprendes a administrar la tristeza en el fundamento bíblico, cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Estás sobre una roca y te puedes entristecer sobre esa roca. Jesús lo hacía. Él era la roca. Jesús lo hacía. Y quiero cerrar donde empezamos, 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Porque lo que Pablo está diciendo es que el tercer punto entre la negación, el enojo por la pérdida, por ese cambio de realidad, nos permiten entrar en la tercera fase para salir de la tristeza. Y es la elaboración de dar el paso adelante para enfrentar lo nuevo. Porque yo ya pasé la tristeza, ya sé que estoy triste, Dios me lo permite, estoy bien, tengo amigos que me levantan, que me llevan un buen desayuno, un buen café. Créame, cuando usted vea a un amigo triste, llévele comida. Usted no sabe lo que eso bendice. Sí. Pero por favor, proteína, no dulce. 2 Corintios 7, 9 a 10. Sin embargo, dice Pablo, el mismo que decía, me daba pena con la carta que le mandé, pero qué bueno que la puso triste. Dice, sin embargo, ahora me alegro de haberte exhortado y de que te entristecieras porque te dije que dejaras de pecar, sino porque su tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Si la tristeza que está embargando tu vida hoy te está llevando a arrepentirte, dale gloria a Dios y dile gracias. Yo la necesitaba. Necesitaba romper con esa relación pecaminosa que hoy no sé cómo dejarla. Estoy entusado, Señor. Pero gracias porque hoy has producido arrepentimiento en mi vida. ¿Para qué?
para salvación. Mira lo que dice Pablo. Sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiera. Ay no, pastor. ¿Cómo que Dios quiere que yo esté triste? A mí me dijeron que esto era prosperidad, vida buena y alegría. Pero aquí estamos leyendo en la Biblia, el apóstol Pablo dice que Él quiere que te entristezcas, pero de la manera correcta. Que Él quiere que te entristezcas para arrepentimiento. Que Él quiere que te entristezcas para que cuando Él que está por venir tome de ti y chao. Para que aquellos que vamos a estar acá esperándolo podamos decir: Señor, gracias por tu tristeza. Gracias por permitirme ser sensible al ver estas imágenes. A mí me decía: pero ¿cómo oro por Israel? Y leí una frase de un pastor que me encantó: ora hasta que tu corazón sienta el dolor del pueblo de Dios. Porque la verdad, para ser honestos, uno dice: ay, pobrecito, y ya sigue, se va a jugar fútbol, se van para el estadio, se van para todo lado. Habían unos allá en un festival, ¿no? ¿Se apartaron de qué? De los principios. Tú y yo estamos recibiendo una tristeza que causa arrepentimiento, que causa algo diferente. Santiago 4, 7 al 9 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza, porque hay un momento donde la tristeza necesita purificar. Mire, la tristeza es el elemento que nos lleva a santificarnos, a purificarnos, a refinarnos, más cada día conforme. O sea que si tú has estado triste es contradictorio, yo lo sé, está loco el pastor, sí. Pero cuando tú te entristeces estás llegando a un momento genial, porque estás diciendo: esta tristeza se va a convertir en alguien mejor. Yo te dije, en la tristeza pasas por negación, por enojo y este último punto, por la elaboración de la nueva realidad. Señor, lo perdí. Yo no quería, pero no fue esa relación. Ahora, déjame hacer la nueva. ¿Cómo? A tu manera. Hay chicos que están en busca de la idónea. Entonces a veces piden consejos, ¿cierto? Entonces me dicen: yo me quiero casar, pastor. Yo quiero buscar. ¿Qué hago? Porque me ha ido muy mal antes. A mí me da risa porque yo le digo: haz todo distinto a como lo habías hecho. Y deja que Dios haga. Y después voy y reviso. ¿Qué hiciste? No, pues eso. Yo dije: ¿qué te dije? No, nada. Yo, que no hicieras lo mismo. Que dejaras que la tristeza de esperar y de no hacerlo en tus fuerzas va a producir un fruto. Pero si lo sigues haciendo en tus fuerzas, pues vas a sentir placer, vas a sentir gusto, vas a sentir que lo estás haciendo tú, pero no depende de ti. ¿Sabes por qué? Porque la elaboración final de tu tristeza, el salir de esa tristeza, te va a llevar a la transformación. Segunda de Corintios 7, 11 dice, cierra con esto el apóstol Pablo: fíjense en lo que ha producido en ustedes la tristeza que proviene de Dios. ¿Usted ha visto a alguien triste aquí? En su casa, en alguna parte, lo ha conocido. Usted lo ha visto salir de la tristeza. ¿Cómo sale motivado? Mire lo que dice el apóstol Pablo: fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Qué bendición estar tristes cuando esa tristeza nos va a llevar al arrepentimiento y ese arrepentimiento nos va a llevar a la transformación. Y esa transformación va a hacer que tú y yo nos parezcamos un poco más al carácter de Cristo. Porque esa tristeza que Jesús sentía camino al Calvario, camino a la cruz, ahí en ese Getsemaní, esa tristeza iba a ser convertida en gloria para ti y para mí. Esa tristeza iba a producir tu salvación y mi salvación. Usa tu tristeza
para que Jesús santifique tu vida y te deje ver la salvación. Usa tu tristeza para ser transformado en aquellas áreas donde tus expectativas no han alcanzado. ¿Sabes algo que genera la tristeza? La falta de expectativas. Y yo suelo mencionarlas de la siguiente manera. Las expectativas deben ser triple A. 1, anunciadas. 2, asequibles. Y 3, acordadas. Si las expectativas no tienen esas 3 características, yo quiero decirte, vas a estar triste. ¿Por qué? Porque todos fallamos, porque todos pecamos. Y muchas veces tú estás esperando algo de mí que yo no puedo darte. Muchas veces tú estás esperando algo de mí que solo Dios puede darte. Muchas veces tú estás esperando algo de alguien que ni siquiera sabe que lo espera de ti. Siempre se lo digo a los esposos, ¿acordaron esa expectativa? Ay, pues eso se sabe, pastor. Y yo, no, con los hombres nada se sabe. Si los hombres podemos pensar en la nada, no tenemos que saber nada. ¿Sí? Pregúntaselo. Pero el Espíritu Santo, a través de esa tristeza, de la espera, te va a dar el momento para preguntarlo. Oye, ¿a ti te gusta esto? Hay esposos que se la pasan años llevando regalos y dicen, es que ella no lo valora. Y yo digo, pues es que ese no es su lenguaje. Ella está esperando es que usted coja la escoba y barra y le sale más barato, bruto. Perdón, se me fue. ¿Sí? Se me fue. Pero usted ni siquiera pregunta. Mire, en serio, hay gente comprando regalos y entonces la esposa dice, pero yo no entiendo, pastor, porque es que ella no valora nada. Ella solo le está diciendo, esperando que usted le diga, estás hermosa. Y ya, amén, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero a veces no preguntamos porque no tenemos expectativas claras y la falta de expectativas claras nos entristece. ¿Sabes lo único que tenía claro Jesucristo? Es que Él tenía una expectativa clara. ¿Sabes qué esperaba de ti y de mí? Nada. Porque Él sabía que tú y yo íbamos a fallar. Y aún así, usó su tristeza para ir a la cruz. Usó la tristeza de este pueblo que está hoy perseguido y oprimido, para que un día Él pueda presentarse delante de nosotros como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que la tristeza que a veces nos embarga sea convertida en la promesa que Él tiene para nosotros de su restauración. Y quiero entregarte esta promesa. Cierra tus ojos ahí. Y quiero que mientras meditas en tu tristeza, en esa tristeza que a veces llega, en esa tristeza de lo que esperas y no se ve, en esa tristeza de aquello que tú estás esperando de alguien y te entristece no verlo. La palabra de Dios dice en Sofonías 3:16 para su pueblo: aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. A ti que has estado triste, a ti que has estado batallando, que has tenido una semana dura, que has perdido cosas, que sientes que estás siendo atacado, acechado por las tinieblas, que te has golpeado financieramente, emocionalmente, a ti Dios te dice esto: el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Alguien necesita que le repita esto. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa, de aquello que te sientes señalada, señalado. Yo estoy aquí para levantarte, dice el Señor. Yo estoy aquí para usar tu tristeza para que seas una verdadera hija de Dios, para que seas un verdadero hijo de Dios. Yo conozco tu pecado, que hoy está convertido en tristeza, pero necesito levantarte porque yo estoy en medio de ti como guerrero. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen, salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure
ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor.